chicos. Ya bajé, puse en cero el altavoces de mi compu. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe, se escucha muy bien. Bueno, ahora el único problema, Ana, que veo es que la primera presentación no va a haber problema porque es toda explicada por mí, pero yo le he introducido en los otros Power trozos de vídeo que están hablados. En ese caso tendré que aumentar el altavoces de mi computadora. ¿Creará algún inconveniente? No, ¿no es cierto? Probamos. Tiene que activar también el compartir el sonido de la pantalla Bien, cuando vaya a compartir. bien. Entonces ahora voy a empezar a compartir, presentar ahora. Yo les voy a pedir disculpas porque no soy muy... Compartir audio. Eh, ¿Cómo hago para compartir el archivo? Cuando usted pone compartir, Ajá. va a poner, por ejemplo, donde dice ventana, Presentar ahora, sí. va a poner Ventana. ventana y va a seleccionar el archivo del Power. Ok. Ahí tengo el A archivo. ver. Ahí. Pero no sé si estoy compartiendo, creo que no. No, no, tienen que apretar para compartir, abajo a la derecha. Bien. Acá. Ahí está. Porque ahí lo pude seleccionar. Entonces ahí se activó. Y ahora vamos a empezar. Ahí está. Bien. Eh, para aumentar el tamaño, la presentación aquí. Arriba a la izquierda hay una pantallita. Ah, Arriba, arriba, más arriba. bien, acá. Esta. No, más arriba. Arriba, más arriba, en la parte naranja. Ahí el Esta. cuarto, el anterior. Acá. El siguiente, así, ahí, aprieta donde está esa. No, ahí no. El cuarto. Hay 4 iconos. 1, 2, 3. El cuarto. Acá. Ok. Ahora sí. No, ahí tocó otra cosa. Oh, Dios santo. Bueno, Se salió. me salí. Sí, 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 sí. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Ya entro otra vez. Ya voy. Ventana. Ahí sí. Ahí donde está Ajá. ahí donde está, ¿vio donde tiene el mouse? Un poquito más hacia la izquierda, no, hacia arriba. Acá. No, el cuarto. Ese es el segundo. Tercero, cuarto. Ahí cierro. Acá. No, no. Arriba insertar. Acá. A donde dice insertar, Insertar. No, no tengo nada que diga insertar aquí. dice archivo, inicio, Sí. Sí. insertar, diseño. Sí. Arriba de insertar Sí.
Ahí tiene que apretar. Pero esto es en el archivo mismo. Claro, en su archivo. Y ahí se va a poner la presentación. Va a Ah, estar bien, más grande. claro. Es que lo hice recién, no sé por qué. Y acá no, ¿no es cierto? No. La parte que está roja, doctora, de la pantalla. A ver. Acá abajo nada, ¿no es cierto? No, arriba, en la parte roja. Arriba. Sí. Insertar. Arriba de insertar hay una pantallita. Hay un dibujito con un play. Sí, Ahí tiene sí. que apretar. Y acá ninguno, ¿verdad? No. No, es que no pasa nada. En presentación de diapo, no. Tiene que ser Sí. insertar. No, no, en insertar no. Arriba de insertar. Arriba. Si recién lo hice, ¿por qué no me sale ahora? Un poco acá. Ay, Dios. Si Si no, en no, presentación de diapositivas también puede, en de presentación. ¿Puedo? A sí. ver, intento. Doctora, lo que le dicen los chicos es arriba, en la parte naranja, bien arriba de la PC, Sí, están las opciones archivo, inicio, al lado insertar y arriba de insertar sale un icono. sí, sí. Ahí lo estoy Ahí- cliqueando y no se expande la pantalla. Lo estoy haciendo, digamos. Me aparece sobre el archivo una bocina y un negativo, pero Bueno, entonces, si no, agarre y abajo a la derecha está el zoom. Y aumente eso. bien. Acá, expandir. Donde dice el zoom y hay un porcentaje. Bien. A ver, más opciones. Profe, si no en la cátedra está subida la presentación, ¿quiere que presentamos nosotros? Pero bueno, con todo, a ver, esto no. Para que no se le haga difícil a usted. ¿Cómo? No, para que no tenga problema usted y Sí, pueda dar sí, este sí. tipo. ¿Cómo se los envío por el WhatsApp? Bueno, dele, si quiere envíenmelo y yo presento. Dale. Cierro, salgo de acá, ¿verdad? Sí, Sí. ahí voy. Listo. Ya te los envié, Anita. Ahí están cargando. Bien, ahora cuando llegue lo comparto. Dale. Ahora sí, ya
Esperamos a que se cargue cada uno, Ana. ¿Cómo? Ahí me llegó uno. Exacto, y se están cargando los otros, son 3. Bien. Sí, esperemos así comparto todo de una. Claro. Bueno, ¿puedo empezar, Anita, ya? Sí, doctora. Listo. ¿Cambio? Bueno, ahora sí. La idea, chicos, es, en primer lugar, que a nosotros nos dieron estos temas para poder desarrollarlos en clases teóricas con ustedes. Como yo sé que por lo menos mis chicos todavía no hemos llegado a examen neurológico, a lo mejor algunos de ustedes sí, entonces se me ocurrió que la manera quizá más sencilla, de alguna manera, porque la semiología neurológica no lo es, de que ustedes me entendieran conceptos importantes, era hacerlo de esta manera. El síndrome piramidal, en el cual, como ustedes ven acá en el dibujo, incluso de presentación, de portada, la lesión está a nivel de la vía piramidal, que ustedes, obvio, ya conocen, era plantearles como si estuviéramos haciendo el examen neurológico del paciente, o sea, siguiendo el orden o los pasos del examen neurológico. ¿Para qué? Para que de alguna manera a ustedes se les vaya grabando y vayan viendo cómo se desarrollan las etapas de un examen neurológico orientado, en este caso, al problema del paciente, que es un paciente con un síndrome piramidal, o sea, por ejemplo, por una ACV. Exacto. Entonces, les voy a presentar un mini casito para que ustedes también vayan entrando y vean la forma de expresarlo, ¿no? Y los síntomas que puede presentar un paciente. Acá hay un paciente de 65 años con antecedente de hipertensión desde hace 20 y que realmente tiene muy mala adherencia al tratamiento. Es internado por tener un trastorno del lenguaje, que se llama afasia de expresión. En las afasias, el paciente de expresión sabe qué vocablos quiere decir, pero no puede hacerlo. No encuentra los fonemas, esa es la definición de afasia, no encuentra los fonemas para poder expresarlo, aunque les entiende la pregunta. Y tiene una hemiplegia derecha, o sea, está paralizado el lado derecho. 5 años antes había padecido un cuadro similar, pero del lado izquierdo, y estaba parético, no estaba pléjico. Plegía es parálisis, paresia es disminución del movimiento, pero de origen neurológico, por lesión del sistema nervioso, no por una fractura, porque eso sería, como ustedes ya saben, impotencia funcional, ¿no es cierto? Entonces tuvo un cuadro similar, pero le duró 12 horas nada más, y desapareció completamente. Eso se le llama un ataque isquémico transitorio, no es un ACV. Lo que tuvo ahora es un ACV. Entonces ustedes ahora van a aprender la semiología de un paciente con un ACV en un hipertenso mal controlado. Iba a avanzar yo.
Eso. Entonces se lo ve ordenado como el examen de un paciente neurológico. Ustedes ya, esto lo conocen, es el examen de conciencia, lo primero que evaluamos. Ustedes saben que hay una evaluación del contenido, esto ya lo conocen porque lo hemos visto en el examen físico general, entonces no es una novedad. La evaluación del contenido y la evaluación del nivel de conciencia. Entonces aquí probablemente se encuentren con un paciente vigil, porque es un ataque isquémico, es un ACV isquémico, acá no hay trastorno de conciencia, pero obviamente lo primero que van a evaluar en el paciente es que esté, como ustedes ya saben, no sé por dónde andarán mis chicos por ahí, que esté vigil, ¿no es cierto?, que esté con los ojitos abiertos, el Glasgow, recuérdenlo también. Acá tienen que pensar en las dos clasificaciones que ustedes conocen de trastornos de conciencia. Por un lado, la escala objetiva, que es el Glasgow, y por otro lado, la escala subjetiva, que es donde describimos las alteraciones de conciencia desde el nivel de vigilia o alerta. ¿Me van siguiendo o estoy hablando muy en chino? Se entiende, doctora. Bueno, vayan para, ustedes deténganme donde ya no entiendan algo, obviamente. ¿Ah? Entonces, evaluación de las funciones cerebrales generales, lo primero, el nivel de conciencia. Entonces aquí, siempre el examen neurológico comienza con el nivel de conciencia. Luego sigue por algo que se llama evaluación de las funciones cerebrales específicas, donde ustedes van a ver 3 palabritas. Una es el lenguaje. Yo ya les he dicho que este paciente tenía un trastorno del lenguaje. Estos pacientes van a tener un trastorno del lenguaje en la articulación de la palabra, porque como tienen el facial, el nervio facial, ya lo vamos a ver, no se preocupen, yo les he puesto muchas fotos, cosa de que esto sea lo más, esta es la parte más árida, porque tengo que hablar, tengo que explicar, obviamente. Esta gente no puede articular la palabra porque tiene paralizado el nervio facial, lógicamente, que maneja la mímica, ¿verdad? Entonces, no puede articular la palabra, pueden tener lo que yo les voy a hacer escuchar, incluso un paciente con disartria, porque articulan mal las palabras, o pueden tener trastornos de la afasia. Como yo les expliqué, una afasia es el trastorno de la fascia. Un trastorno, una disfasia o afasia es el trastorno de la fascia, o sea, en la capacidad de expresar la palabra o incluso de comprender. Es un trastorno más grave, es otra área del cerebro la que está afectada. Acá tienen que pensar que el daño es a nivel cortical. Entonces, lógicamente, se afecta el lenguaje. Y hay otras 2 palabritas allí, que son la praxia y la agnosia. Estos 2, cuando se alteran, en realidad están alterados en síndromes demenciales. Entonces yo se los introduzco porque son funciones cerebrales específicas, pero sepan que esas 2 se alteran en trastornos cognitivos, en trastornos demenciales. Entonces va a quedar un poquito de costado en este paciente con un síndrome piramidal porque habitualmente no se ve alterado en este síndrome. ¿Mm? Bueno, avancemos, Anita. Cuando yo hago el examen neurológico de un paciente, este paciente está vigil, tendrá una disartria porque no puede articular bien la palabra, porque tiene el facial pareado y puede tener una afasia de expresión, aunque les entiende las preguntas que ustedes les hacen. Las preguntas son las que ustedes conocen, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando aprendimos a hacer la evaluación de conciencia? Ustedes ya saben lo que le preguntan. Le preguntan el nombre, la edad, dónde vive, a qué se dedica, quieren saber si está orientado o no está. Esas son las preguntas. Y ahí ustedes se dan cuenta si la persona articula mal, si la persona les está contestando o no les comprende. Ahí es donde está. Es el primer momento de contacto con el paciente, ¿no es cierto? Pero sin duda, en un paciente con un síndrome piramidal hay un trastorno motor. Entonces, siempre que sea posible, vamos a hacer un examen de la marcha, salvo que el paciente esté en la primera etapa de la ACV, que esté en agudo, porque cuando está en agudo tiene una hipotonía muscular tan grande que obviamente no lo pueden parar porque si no se cae, si no lo sostiene.
el lado pléjico o parético está hipotónico. Cuando pasa el tiempo, este miembro o estos miembros hipotónicos se tornan o entran en una fase espástica. Y al entrar en una fase espástica, se contracturan. Entonces, prácticamente el miembro o está flexionado, como lo van a ver en un videito que les he puesto para que vean la marcha, o van a ver el miembro inferior que está como un palito, como un palo, realmente, y caminan así. Por eso cuando yo examino a un paciente en un síndrome piramidal en fase espástica, ya evolucionó, ya pasó tiempo, tiene una marcha que a lo mejor ustedes ya la conocen, seguramente porque lo estudiamos en examen de marcha, ¿no? En examen general. Es la marcha en guadaña o en helicópoda, o sea, en segador. Hace como una cuchilla de segador, ¿no es cierto? Así que si querés pasar el video, es el siguiente. Bueno, Ahí está. Ahí está. Eso. Perfecto. Miren, ¿ven? Esa es la marcha en helicópoda. Vean cómo arrastra y vean el bracito flexionado y la manito caída. ¿Ven? Eso a veces ustedes lo han visto en la calle. Ese es un paciente en fase espástica y ha tenido un síndrome piramidal por un ACV isquémico. Muy bien, avancemos. En estos pacientes, además de examinar la marcha, tenemos que hacer el examen del séptimo par craneal. Hay otros pares craneales, lo sé, pero si hay un par que ustedes tienen que evaluar en estos pacientes es el facial, porque es el que se ve afectado, por su localización, por el sector donde con mayor frecuencia se altera la vía, etc. Pero es el facial, ¿sí? Acá ustedes están viendo maniobras para evaluar el facial superior y luego les voy a mostrar las maniobras para evaluar el facial inferior y qué alteraciones podemos encontrar. Por lo menos un par craneal lo van a ir conociendo. Ustedes saben que el facial es un nervio que maneja la mímica de la cara, entonces yo les hago hacer a los pacientes mímica. Le digo que frunza la frente, que levante las cejas, ¿ven? Que frunza la frente, que levante las cejas. Yo puedo forzar la situación y pedirle, cierre bien los ojos. Esto me lo han visto hacer mis chicos, por lo menos creo que sí. Y yo presiono mientras el paciente se opone. Esto es para asegurarme porque a veces hay paresias muy leves y entonces tengo que identificar si realmente está parético o no. Facial superior, facial inferior lo hago sonreír. Lo puedo hacer silbar, ¿no es cierto? También es otra maniobra, ustedes lo van a ver cuando lean, ¿no es cierto? Pero lo hago sonreír y punto. Eso es lo que necesito. Y ya tengo el facial evaluado. Vamos a ver ahora cómo se altera. Esta imagen que ustedes tienen acá, fíjense, corresponde a diferentes niveles de lesión. El que está marcado con la flecha anaranjada corresponde a una lesión supranuclear. La lesión, si ustedes miran arriba, está marcada, fíjense, ven que está cerca de la corteza, en realidad está a nivel de la cápsula interna. Allí es donde el ramillete, que están todas las fibras juntitas, se lesiona con más facilidad y provoca este síndrome piramidal con este tipo de lesión. Entonces, esta imagen es muy bonita porque a ustedes les ubica que la lesión está a nivel supranuclear por encima del núcleo, fíjense dónde está, lesión supranuclear, y les provoca en el lado opuesto a la lesión una parálisis, pero del segmento inferior de la cara, ¿ven? Los ojitos no los toca casi, ¿ven? Eso es una parálisis facial central. ¿Por qué? Y porque está afectado por encima del núcleo. Cuando se afecta el núcleo por encima del núcleo, tienen una parálisis facial central. Cuando se afecta por debajo del núcleo, fíjense la imagen que está al costado de la flecha naranja, ¿no es cierto? Se afecta el nervio periférico, entonces la parálisis afecta toda la mitad de la carita y a eso se le llama parálisis facial periférica. Entonces ustedes ya conocen cómo es la marcha de un paciente con síndrome piramidal,
saben cómo tienen que evaluar el séptimo par facial, importantísimo en este síndrome, y saben que en un síndrome piramidal van a tener el paciente con una parálisis facial central, cuadrante inferior, a diferencia de otra lesión que es provocada por otras causas, que es a nivel del nervio periférico y que es una parálisis facial periférica, que a veces incluso son muy comunes en el consultorio porque son virales las causas, ¿no es cierto? Entonces, esas son las dos alteraciones, pero siguiendo en nuestro síndrome piramidal, sería una parálisis facial central. Avancemos, por favor. Bueno, acá yo les he puesto muchas fotitos, así que tranqui con esto. Yo quiero que miren la primera foto, porque acá ven una señora. Como ustedes pueden leer, parálisis facial central, fíjense que la tiene del lado derecho, ¿la ven? ¿Ven? Y acá la señora ha ido evolucionando y ha ido mejorando. O sea, la cuarta foto es porque la señora ha evolucionado y ha hecho rehabilitación y ha quedado así. Pero fíjense, ahí tienen descrita la parálisis facial central de la señora. Mitad inferior de la cara, ella puede cerrar el ojito, puede arrugar la frente, puede fruncir la ceja, ahí no tiene problema. O si lo hace con una pequeñísima dificultad. El problema está en la mitad inferior de la carita. Avancemos, por favor. Acá es para que ustedes diferencien esta señora, por el contrario, de nuestro paciente con una ACV, con un síndrome piramidal. Les he puesto, fíjense, la lesión está en el trayecto periférico del nervio, por lo tanto, es una facies completamente asimétrica, no puede arrugar, ausencia de arrugas, fíjense, no puede elevar las cejas, le queda el ojito abierto, y también tiene la boca, fíjense, caída, ¿ven? En toda la desviación de la comisura, perdón. Y asimétrica la boquita. Entonces ustedes ven que del lado derecho es toda la mitad de la cara. Eso es la otra lesión que puede presentar el nervio facial, pero no es la del nervio, la del síndrome piramidal. Adelante, por favor. Nuevamente, para que nos recordemos muy bien, la señora tiene una parálisis facial periférica. Miren la frente, miren el ojito y miren la boca. Ustedes lo van a leer, por eso se los puse. Se llama signo de Bell cuando yo le pido a un paciente que cierre los ojos y del lado que está parético, ¿ven? No lo puede cerrar, porque está apareciado o pléjico el músculo, ¿me entienden? Pero esto es periférico. Esto no se presenta en un síndrome piramidal. Se presenta la parálisis facial central. Ahora, la próxima es repasando para que ustedes vean la central y la diferencia de la periférica. La central es el cuadrante inferior, la periférica es la mitad de la cara. Bien. Bien. Aquí les puse, acá. Les puse un cuadrito de lo mismo que les he estado diciendo, nada más que les compara la parálisis central de la periférica. Les sigo diciendo que, bueno, la central la tienen, esta es la del síndrome piramidal, y ustedes hacen diagnóstico diferencial de una parálisis central y una periférica. Esto es síndrome piramidal. Adelante. Ahora vamos, en estos pacientes, además de hacerle el examen de conciencia, de hacerle el examen del lenguaje, de hacerle el examen de la marcha y del facial, hay que hacer examen motor. Entonces se me ocurrió que era bueno ordenarles a ustedes los pasos del examen motor, para que cuando ustedes, creo que con mis chicos me voy a encontrar en otro práctico, pero hoy vamos a ver algo de esto. Pero por lo menos ustedes van a ir sabiendo estas cosas cuando tengan alguno de sus prácticos, si los tienen. No, la anterior, por favor. Las actitudes de los miembros. Esto lo vamos a ir viendo en fotos, así que no se hagan problema. Actitudes de los miembros, el tono muscular, el trofismo muscular, la fuerza muscular, reflejos superficiales y profundos y movimientos anormales. Este es el algoritmo, el orden, los pasos de un examen motor en todo paciente neurológico. Y lo vamos a ir aplicando ahora al síndrome piramidal. Gracias. Actitud. Ustedes saben lo que es la actitud, porque lo hemos definido en el examen físico general, ¿se acuerdan?
¿Alguien me lo puede definir? ¿Habrá alguno de mis chicos por ahí? ¿No estará? Me parece que no. La actitud de un miembro, chicos, es la disposición de los diferentes segmentos corporales que guardan entre sí. Esa es la actitud. ¿Se acuerdan cuando ustedes veían en el examen físico general que les enseñábamos posición, decúbito, actitud, que ustedes quizás lo han leído? Lo han leído, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. Entonces, acá lo que están viendo es la actitud del miembro superior de un paciente con un síndrome piramidal. Fase flácida y fase espástica. En la fase flácida, ustedes ven un miembro totalmente caído, sin fuerza. Cae, incluso lo levantan el miembro y cae. Esa es fase flácida. Con el tiempo, así como vieron la piernita del señor y vieron el brazo cuando caminaba, bueno, el brazo tiene una actitud en flexión del antebrazo sobre el brazo y de la mano sobre el antebrazo, ¿ven? Esa es la actitud del miembro superior, en las dos fases. Avancemos, por favor. Esta es la actitud que vieron recién en la marcha, ya en vídeo, del miembro inferior en un paciente en rehabilitación, o sea, en fase espástica. En fase flácida va a estar tan hipotónico como el brazo que vieron. Va a caer en la cama. Ahora vamos a valorar, dentro de la motilidad pasiva, el tono muscular. El tono muscular. El tono muscular, ustedes hacen una maniobra que se llama de pulseada, y eso es el dibujito que ustedes tienen arriba. Ustedes le toman el brazo, la mano al paciente como la pulseada, le explican que van a hacer como una pulseada, que él tiene que hacer fuerza hacia el hombro y ustedes al revés. En determinado momento, ustedes van a sentir lo siguiente, que el paciente presenta una hipertonía. ¿Qué va a pasar? En fase espástica estamos, ¿eh? En fase hipotónica directamente se golpea, el paciente se golpea con su mano en el hombro directamente porque está hipotónico, pero en fase espástica ustedes van a intentar separar el brazo del paciente del hombro y se los va a impedir, va a estar contracturado hasta que en determinado momento cede y se abre todo. A eso se le llama, por eso les puse un dibujito acá, el signo de la navaja. Porque se comporta como una navaja. Ustedes alguna vez han abierto una navaja. Ustedes han visto que al principio les cuesta abrirla y después se abre toda. Lo mismo pasa en fase hipertónica, en esta hipertonía. Esto se llama hipertonía, en un síndrome piramidal con el signo de la navaja en una fase espástica. Y este es el examen del tono. Avanzamos y vamos a evaluar ahora la fuerza. Vamos siguiendo paso a paso. La fuerza muscular. En la fuerza muscular yo voy a evaluar los miembros superiores y después van a ver la fotito de los miembros inferiores. ¿Qué le pido al paciente? Yo no les he puesto nombres propios. Estas maniobras tienen nombres propios, se llama maniobra de Barré, maniobra de Mingazzini. No me interesa el nombre por el momento. Pero sí que sepan que al paciente yo le pido que levante los brazos, así como ustedes ven en el dibujo, hacia adelante, con las manos hacia abajo. Hay variantes de esta maniobra, fíjense, y la estoy sensibilizando. En la foto de abajo, le pido a la paciente que dé vuelta la mano hacia arriba, la palma hacia arriba. Esas son todas maniobras diferentes que permiten sensibilizar la maniobra. Avanzamos, Anita, porfis. ¿Qué es lo que va a suceder? Fíjense, estas otras formas de tomar la misma maniobra. ¿Qué es lo que va a pasar con el brazo del paciente? Que el paciente, el lado parético, cae. Como lo están viendo en la figura B, a la señora acá, ¿ven? Como cae el bracito, eso es un miembro parético. Hay diferentes grados de paresia, caerá con mayor o menor grado, pero eso es paresia. Ese es el signo que estoy buscando. Paresia. Disminución de la fuerza muscular. Aquí, esto seguramente lo hemos conocido por osteoarticular, porque en osteoarticular es muy común que hagamos este tipo de maniobras de contrarresistencia, ¿no es cierto? Para investigar
fuerzas, debilidades musculares más pequeñas que con el barré, digamos, que hicimos recién, no logramos, y aún sensibilizado, no logramos investigar. Simplemente ustedes van a ver que el médico lo que hace es pedirle al paciente que haga un movimiento y oponerse. Fíjense, lo va haciendo en cada uno de los segmentos. Fíjense, hombro, brazo, fíjense cómo va tomando la resistencia. Simplemente para investigar paresia acá. Estamos hablando en un examen neurológico. Seguimos con maniobras de contrarresistencia. De los hombros, son todas opciones. No las hacemos todas. Una vez que yo tengo el barré, que es la primera imagen, y que el miembro está parético, listo, ya está, terminó. Simplemente no quería dejar de mostrarles esto para que sepan que hay ciertos exámenes que son un poquito más largos, en ese sentido, para investigar el sector que esté parético con más claridad, nada más. Estas son maniobras donde yo identifico, en la maniobra de barré, ¿podemos ir un poquito más hacia atrás, Anita, por favor? Donde dice fuerza, acá mismo. Fíjense, acá, esto es importante porque yo estoy investigando motilidad o fuerza muscular, mejor dicho, proximal, siempre. Sin embargo, yo también tengo que investigar la parte proximal y la parte distal. Entonces ahora avancemos hacia la imagen. Fíjense que es todo proximal. Acá no. Acá estoy evaluando la parte distal. Fíjense el número C, la imagen C, donde yo identifico, le pido al paciente que estire los bracitos hacia adelante, ¿no? Le pido que tire los bracitos hacia adelante así, y yo trato de tomar con mis manos los dedos del paciente. Mientras él intenta o ella intenta abrir los deditos, yo intento cerrarlos. O sea, yo estoy identificando fuerza a nivel distal. Entonces investigo fuerza muscular, miembros superiores, proximal y distal. ¿Ya? Bueno. Ahora pasamos a investigar la fuerza muscular en los miembros inferiores. Yo lo puedo hacer de dos maneras, con el paciente en decúbito dorsal o con el paciente en decúbito ventral. En decúbito dorsal le piden al paciente que flexione sus piernas a nivel de las rodillas, en ángulo recto, como ustedes ven, y un miembro, y le piden que por favor mantenga esa posición. ¿Yo puedo sensibilizar esta maniobra? Sí. Le puedo pedir que cierre los ojos y yo hacerle pequeños golpecitos para que caiga el miembro. Esas son sensibilizaciones que de hecho se hacen y les vamos a enseñar ya cuando estemos con un paciente. Pero esta maniobra es para identificar que el miembro parético cae, como lo ustedes ven en esta figura. ¿También lo puedo hacer en decúbito dorsal? Claro que sí, porque muchas veces es tan dificultoso evaluar al paciente en decúbito dorsal que lo hacemos en decúbito ventral y claramente cae el miembro parético, ¿ven? Fuerza muscular en miembros inferiores. Adelante. Fíjense, acá estoy en miembros inferiores investigando la fuerza a nivel contrarresistencia a nivel proximal, pero acá ya me voy acercando a la porción más distal del miembro. Y acá lo hago en los piecitos. ¿Tá? Tanto pidiéndole al paciente que presione mi mano, como ustedes lo ven en la tercera figura, como si pisara un acelerador, como pidiéndole que flexione su pie hacia su cara, digamos, no al revés, y yo poniendo mi mano sobre el dorso de su pie. Pero lo importante de esta imagen es que ustedes ven que estamos investigando fuerza proximal y fuerza distal. Adelante. Esto es lo mismo, es lo que yo les estaba comentando, ¿ven? ¿Cómo tomamos la fuerza distal? ¿Está? Bueno. Una parte, luego a continuación, después de la marcha, del trofismo, el tono,
la fuerza, viene el examen de los reflejos. Hay multiplicidad de reflejos, tanto superficiales como profundos. Y los reflejos lo podemos tomar desde la región, desde el cráneo, y vamos avanzando miembro superior, miembros inferiores, cutáneos abdominales, todo el cuerpo. Entonces, yo lo que he seleccionado acá son reflejos en los que participa en su vía, ¿no es cierto?, el nervio facial. Entonces tenemos el reflejo glabelar. Ustedes saben lo que es la glabela. Con mi martillito de reflejos golpeo suavemente, como ustedes ven allí, pidiéndole al paciente que entorne sus ojos y cierra los ojos. Luego le pido, fíjense aquí, esto no hay manera de enseñarlo más que estando con ustedes, le colocamos el dedo sobre la mandíbula, el reflejo masseterino. Yo le pido al paciente que deje la boca algo entreabierta, así, golpeo, y la respuesta es que cierra un poquito la boca, masseterino. Y el superciliar, lógicamente, ahí les he marcado donde golpeamos específicamente. Entonces tomamos glabelar, superciliar al lado y hacia abajo el masseterino. Adelante. Luego tomamos reflejos en los miembros superiores. Tomamos el reflejo bicipital, donde con nuestro dedo nosotros ubicamos el tendón del bíceps, ponemos nuestro dedo sobre el tendón del bíceps, y entonces ustedes ven cómo tomamos el brazo descansando sobre nuestro brazo, percutimos con el martillo de reflejos sobre nuestro dedo, y la respuesta es, como ustedes la ven acá, la flexión delicada, ¿no es cierto?, porque esa es la contracción, ¿no?, del bíceps. Bicipital. Luego tomamos el tricipital. Fíjense cómo tomo mi brazo de tal manera que el brazo del paciente quede colgando. Siempre el brazo de un paciente o los miembros donde yo voy a sacar un reflejo, el paciente tiene que estar relajado, si no, no hay reflejo que salga. Entonces, lógicamente, percuto directamente sobre el tendón del tríceps. Y ustedes acá, en el dibujito, ven la respuesta, se extiende el brazo. Luego puedo tomar dos reflejos que se toman el estilo radial y el cúbito pronador, donde con el martillito de reflejo se golpea sobre las apófisis estiloides, de un lado y del otro. Y entonces provocan pequeños movimientos de extensión de la mano y rotación o supinación, ¿cierto? Muy delicados. Son reflejos que a veces el estilo radial es más fácil de sacar que el cúbito pronador. Hay maniobras también específicas que para enseñárselas, pues tenemos que estar con ustedes, ¿no es cierto?, diferentes formas de poder obtener el reflejo, pero al menos que a ustedes les quede el concepto del paso del examen de reflejos, reflejos en los que participa el facial, el bicipital, el tricipital. Esto es ABC de la semiología neurológica, en realidad, ¿no? Todos estos reflejos en un paciente con un síndrome piramidal en fase hipotónica, flácida, están abolidos del lado pléjico o parético, o disminuidos del lado pléjico o parético. En la fase espástica están todos exacerbados. Avancemos. Luego vamos a tomar los reflejos en el miembro inferior. El rotuliano patelar lo pueden tomar de diferentes maneras, o sentado o acostado. Incluso hay variantes en la forma de tomarlo acostado, pero sentado. Fíjense, el paciente relajado, yo golpeo sobre el tendón del cuádriceps, ¿no es cierto? Y lo mismo, fíjense acá, lo estamos haciendo pasando nuestra mano y sosteniendo la pierna para que esté bien relajadita y golpeando sobre el tendón. La respuesta es la extensión del miembro rotuliano. El otro reflejo es el aquiliano. Este es un poquito más difícil de sacar. Y la verdad que no encontré una imagen, yo sé que no es muy feliz la imagen, pero no encontré una mejor. Se le pide al paciente que cruce la pierna que voy a explorar delante, formando como un 4, ¿no? Por encima de la otra. Yo me acomodo para extender el pie del paciente, que quede bien extendido, para
sensibilizar la maniobra y golpeo sobre el tendón de Aquiles. La respuesta es percibir en mi mano la extensión del pie. Reflejo aquiliano. Bien. Otros reflejos que tomamos, los tomamos sobre la pancita del paciente. ¿La ven acá? ¿La ven? Y lo vamos haciendo en 3 niveles, básicamente en 3 niveles, para no hacerlo tan largo. Es muy sencillo, ustedes toman un objeto romo, como una llave, o la misma parte del capuchón de la lapicera, puede ser, y deslizan la llave, por ejemplo, hacia adentro, ¿lo ven? La respuesta es que se contrae el músculo. Si no está afectado, la respuesta normal es que se contrae y ustedes ven que se mueve un poquito el ombligo hacia ese lado. Es muy delicado el movimiento. Yo lo hago en 3 puntos. Lo hago a nivel por encima del ombligo, aproximadamente a nivel de D7, D8, D8, D9, por Dios. D10 es a nivel, esto es D10, hacia abajo es D11, ese es D11, y hacia arriba ya, a la altura casi del apéndice sifoides, es un D7, D8, el nivel medular, ¿no? El nivel medular, donde se genera el reflejo, ¿verdad? Entonces, estos son los reflejos cutáneos abdominales. Otro reflejo, que es un reflejo cutáneo muy importante, es el reflejo plantar. El reflejo plantar se toma de esta manera, tomando la parte inferior de la pierna del paciente y con una parte roma, con algo romo, como puede ser el mango del martillo, o una llave también, la misma llave que usaron recién, tienen que desplazarlo por el borde externo del pie, en dirección hacia luego el dedo gordo. La respuesta, la próxima, por favor. La respuesta normal es la que ustedes ven acá. Se flexionan todos los deditos. Esa es la respuesta normal. El centro de este reflejo es a nivel de S1, S3. Allí es donde es el centro del reflejo. Y en un síndrome piramidal no aparece esto. En un síndrome piramidal aparece un signo que se llama signo de Babinski, en el que se extiende el primer dedo, el dedo gordo, ¿no es cierto?, y se flexionan el resto de los dedos cuando yo estoy haciendo la maniobra para tomar el reflejo plantar. Ahí tienen el signo de Babinski. Muy bien. Y hay otras formas de obtener el signo de Babinski que se llaman sucedáneos. O sea, no nos sale el signo de Babinski, que es un signo muy importante en un síndrome piramidal en fase espástica, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, adoptamos otras maniobras que tienen nombres propios, que no me interesa que se las recuerden ahora, las van a estudiar cuando ya se sienten a estudiar todo esto. Lo que me interesa es que sepan que si no les sale el Babinski en la etapa espástica, hay maniobras para obtenerlo de otra manera, y se llaman sucedáneos de Babinski. Eso es lo que pretendo que recuerden, nada más. Bueno, otra maniobra es la obtención de un reflejo, un movimiento anormal que se llama clonus. El clonus se toma, acá lo ven de la manera en que el explorador el médico, sostiene el pie del paciente y con su mano está provocando una hiperflexión del pie. La respuesta es que si hay clonus, va a comenzar a extenderse, va a comenzar como a flapear el pie. Y yo tengo un videíto, si Anita lo comparte ahora, para que ustedes lo vean. Van a ver uno plantar, uno rotuliano y uno palmar. Doctora, ¿tengo que entrar a ese link? Sí, por favor. No, tenés listo, no. Ahí está, ahí está, Perdón. ahí está. No, el link no. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven la respuesta? Ahí está en un chiquito, en un bebito. Pero por lo menos eso es un clonus. ¿Ven cómo les...?
A ver, en la otra patita yo creo que se ve mejor. ¿Ven cómo estimula? Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Antes de entrar a esto, ya vamos terminando esta presentación de piramidal, pero bueno, voy a terminar y después hacemos las preguntas, mejor sí. ¿Cuál es el sustrato anátomo-funcional de esto? El neurólogo siempre busca, con todo este examen que ustedes están viendo y que van a aprender a hacer, ¿no es cierto? Busca la vía afectada. Eso es lo que está buscando. Y en este caso, en este síndrome, la vía afectada es la vía piramidal o corticoespinal. Fíjense con su lesión a nivel del más común. El ramillete, donde se juntan todas las fibras y donde una pequeñísima lesión puede dañar muchas fibras, porque es un lugar muy pequeño que es el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Este es el lugar de la lesión. Adelante. Y lo que provoca, acá tienen el dibujito, fíjense, acá está en el brazo posterior de la cápsula interna, la ven ahí con mucho más claridad, es una hemiplejía o hemiparesia, facio, braquio, crural, del lado opuesto a la lesión. ¿Por qué? Porque la vía del facial y la vía piramidal ustedes saben que son cruzadas, ¿está? Entonces la están viendo acá, ¿sí? Esta es una hemiplejía y se llama así. Cuando está afectado el mismo lado, la carita, el brazo y la pierna, a eso ustedes nos han escuchado denominarlo así, hemiparesia o hemiplejía, facio-braquio crural, izquierda o derecha, dependiendo de cuál sea el lado afectado, siempre es contralateral al lado afectado, obviamente, como ustedes lo están viendo acá, y es una hemiplejía directa. ¿Hay otras hemiplejías? Sí. ¿Más complejas? Sí. Como las que ven acá abajo, en estos dibujitos, ¿ven? Tienen una plejía en el bracito y la pierna, y el par craneal afectado es del lado opuesto. Esas, en general, se llaman hemiplejías alternas, no directas, alternas, porque las lesiones son más bien del mesencéfalo, o sea, son lesiones más bajas. Fíjense los niveles, protuberancia, bulbo, pero tienen nombres propios, hay muchas variantes, no me interesa. Me interesa que ustedes recuerden al menos, que tengan una noción de los pasos que se siguen en un examen neurológico, punto 1, y que recuerden cuáles son los hallazgos básicos que pueden encontrar en un síndrome piramidal, que es una hemiparesia o una hemiplejía por lesión más común a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, y provoca una hemiparesia o una hemiplejía facio-braquio-crural, del lado opuesto a la localización de la lesión. Bueno, ahora sí, preguntas de síndrome piramidal. Se entendió, doctora. Bonito, yo entiendo. Yo quisiera estar un poco no quisiera estar en la cabecita de ustedes, porque a lo mejor algunos lo han visto. Ya les digo, mis chicos todavía no vamos por ahí. O sea, estamos en abdomen. Y realmente creo que en un práctico voy a tratar de darles algo, ¿no es cierto? Cosa de que más o menos para terminar, ¿no es cierto?, el cursado. Después, cuando ustedes tengan que rendir, obviamente esto nos van a tener que consultar, eso es natural. Pero bueno, por lo menos si les han quedado esos conceptos, yo no pretendo que recuerden todo, pero si les han quedado algunos conceptos básicos, empiezo por el examen de conciencia, el lenguaje, busco, a ver, en un síndrome piramidal, busco la marcha, busco el tono, el trofismo, busco la actitud, busco la fuerza muscular y ya sé cómo investigar los miembros superiores y los miembros inferiores. Sé que tengo que hacer reflejos. Los reflejos no los van a aprender si no los hacen. Es imposible transmitírselos de esta manera.
¿no es cierto? Y ustedes lo saben porque saben que cuando tenemos que corregir una maniobra tenemos que estar ahí. Así que, pero por lo menos ustedes van a tener una parte teórica que les permita más o menos entender qué estamos haciendo y qué estamos buscando en un síndrome piramidal. Bueno, si no hay preguntas, entonces avanzo a otro síndrome. Dentro de los síndromes de alteración motora en la neurología están dos grandes grupos, pero grandísimos. Uno es el síndrome piramidal, el que acabamos de ver, un ACV. Y por el otro lado, tienen el gran grupo de los síndromes extrapiramidales, donde está afectado el sistema extrapiramidal, no la vía corticoespinal o piramidal, el extrapiramidal. Entonces, uno de esos grandes síndromes es el síndrome cerebeloso. Nosotros esta mañana estábamos viendo en una paciente que ha ingresado con un vértigo, ¿no? La verdad, sinceramente, no avances todavía, Anita, por favor, porque si no, se me van a morir. Espérate un poquito, les quiero contar algo. Una paciente con un vértigo, y hay que identificar el vértigo central del vértigo periférico. Pacientes que tienen trastornos en el cerebelo, por ejemplo, un ACV, una isquemia en el cerebelo, en el vermis o en los lóbulos cerebelosos, ¿no es cierto? Porque ustedes recuerdan las arterias que lo irrigan. Y así como hay trombitos o coagulitos que viajan a la cerebral anterior o a la cerebral media, pues se van a la cerebral posterior y afectan el cerebelo. Entonces eso puede ser tranquilamente la causa de un síndrome cerebeloso. Entonces vamos a aprender a investigar un paciente con trastornos neurológicos de pares craneales que afectan el movimiento y sobre todo la coordinación del movimiento. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los elementos que participan en el equilibrio? El equilibrio tiene 4 patitas. Una patita. El aparato vestibular es uno. Claro, muy bien, el aparato vestibular, los ojos, el cerebelo y los reflejos osteotendinosos que de alguna manera dan información sobre la posición, el tono de los miembros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acá en el síndrome cerebeloso, básicamente, el cerebelo es el gran coordinador del movimiento. Entonces, básicamente vamos a aprender ahora a investigar en la motricidad un aspecto importantísimo de la motricidad, que es la coordinación. Y acá es donde vamos a entrar a charlar de algunos elementos donde cuando se altera este sistema extrapiramidal, la coordinación está claramente afectada. Entonces, bueno, listo, acá. ¿Cuáles son los síntomas? Y un paciente puede tener un vértigo, pero central, no vestibular, no por una otitis, ¿me entienden? No por una otitis, no por un síndrome de Meniere, que es un vértigo totalmente periférico, sino porque la afectación está a nivel, por ejemplo, del cerebelo. Entonces, el paciente presenta vértigo. ¿Ustedes saben cuál es la definición de vértigo? ¿Qué noción tienen de vértigo cuando yo les hablo de vértigo? El vértigo no es el mareo. El mareo es una sensación subjetiva de inestabilidad, de caminar sobre algodones. Cada paciente lo va a referir de una manera diferente. El vértigo es una alucinación del movimiento. El paciente no se mueve y cree que o se está moviendo él o se le mueven las cosas. Eso es un vértigo. Entonces, los pacientes con un síndrome cerebeloso, cuando está afectado el cerebelo, ¿no es cierto?, van a tener un vértigo que se llama central porque, a diferencia del vértigo periférico, por ejemplo, el paciente de una otitis, ¿no es cierto?, una otitis media, pongámosle, ese paciente de la otitis tiene el vértigo, o sea, se cae siempre para el mismo lado, o sea, tiene trastornos del equilibrio, tiene tinnitus, tiene zumbidos, le duele el oído, le secreta el oído, ¿me entienden? Ese vértigo periférico siempre se presenta de la misma manera.
cae siempre el enfermo para el mismo lado. Yo tengo acá un videíto que les he puesto muy lindo, así que quédense tranquilos que lo van a ver y lo van a entender mucho más fácil de lo que yo les estoy hablando en este momento. Entonces siempre va a caer hacia el lado del oído afectado. Pero este vértigo central no es sistematizado, no cae siempre hacia el mismo lado, es más, puede caer hacia el otro, hacia atrás, hacia adelante. El paciente tiene una inestabilidad tan grande que no siempre cae hacia el mismo lado sistemáticamente. Tiene náuseas, tiene vómitos, pero son vómitos centrales, perdón, me corrijo. El central no tiene náuseas precisamente porque es el vómito central. El vómito central que ustedes seguramente han escuchado en chorro, no es en chorro como el exorcista. En realidad es que no tiene arcadas previas. Ese es el vómito central. Y estos pacientes pueden tener. Bueno, vértigo. Y es un vértigo diferente al de la otitis. Punto. Ahí terminó. Ya está. Ese es el concepto. Además, estos pacientitos tienen temblor. Tienen temblor cuando están quietos, por eso dice estático, y tienen temblores cuando se mueven. Les voy a mostrar videos, así que quédense tranquilos que lo vamos a ver. Tiene una alteración del equilibrio cuando está paradito. Vamos a ver un signo muy especial que en estos pacientes es negativo y que se llama Romberg, que es una maniobra para investigar el aparato vestibular, porque lógicamente lo tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque estamos presumiendo un paciente con un trastorno del equilibrio. Y tenemos que saber si es periférico central. Acá va a ser cerebeloso central, ¿cierto? El sistema nervioso central. La marcha es una marcha atáxica, se llama. Y la ataxia significa ataxia, sin taxia, sin coordinación. Eso quiere decir. Bueno, vamos, avancemos. Por favor, Anita. Hola. Sí, no me deja avanzar, no sé por qué. A ver, ahí está. Ahí está. Esta es para recordarles que la alteración del equilibrio de estos pacientes, el concepto, esto se lo he descrito para que ustedes después lo lean, tranquilos, pero el concepto es que tienen una alteración del equilibrio tal, esta marcha atáxica, que es como un borracho. Por eso se le llama marcha del ebrio. Y ya la van a ver. Avancemos, Anita, por favor. Ahora vamos al videíto. Acá van a ver una prueba de Romberg, que es poner al paciente, ahora lo vamos a escuchar, es mejor la imagen que lo que yo pueda hablar. Adelante. Ay, no tiene sonido, tiene sonido. El objetivo de esta prueba es valorar el equilibrio estático. La paciente se encuentra de pie con los pies juntos, los brazos estirados pegados al cuerpo y los ojos cerrados. Resultados. Será negativa si la paciente se mantiene erguida y no se mueve. Será positiva si la paciente no se puede mantener erguida. En el caso de vértigo periférico, la paciente se moverá en dirección al oído dañado. Al abrir los ojos, desaparecerá dicho movimiento. En el caso de vértigo central, la paciente se moverá hacia cualquier dirección. Entonces, esta es la prueba de Romberg que ustedes han visto en esta simulación. En el vértigo periférico, el paciente siempre cae al mismo lado del oído afectado. Eso es periférico. En el central, cuando el trastorno es cerebeloso, en realidad, el Romberg no da positivo. El Romberg es claramente negativo. Tiene como corregirlo. Acá tenemos nuevamente esta maniobra, que es una maniobra de evaluación del equilibrio, que se utiliza y ustedes la van a ver en el octavo par. Recuerden que el octavo par tiene la porción coclear y la porción vestibular. Bueno, estamos entrando ahí, en la porción vestibular, para investigar el equilibrio de un paciente y uno de los lugares, de los órganos que controlan el equilibrio. Entonces, fíjense, el paciente está derechito frente al
al médico, ¿no es cierto?, con los pies y las piernas juntitas y los brazos juntos, yo le pido al paciente con los ojitos cerrados, y para sensibilizar, le puedo pedir que adelante un pie delante del otro, lo cual es bastante dificultoso de mantener, pero es una sensibilización de la prueba. Eso quiere decir sensibilizado. Es una variante de la prueba. Y ahí les está explicando, ¿no es cierto?, que cuando el laberinto, como en la imagen anterior, cuando es periférico el vértigo, y está afectado el oído, bueno, caen siempre hacia el lado afectado, ¿no es cierto? Les va marcando el lugar afectado. Bien, avancemos, por favor. En estos pacientes, cuando está afectado el sistema extrapiramidal, además de presentar, como en el síndrome cerebeloso, además de presentar vértigo central, que ya explicamos y cómo lo podíamos investigar, estos pacientes, yo investigo en la parte muscular el tono. ¿Recuerdan el algoritmo de examen motor? En el piramidal nosotros buscábamos tono y encontrábamos una hipertonía. Una hipotonía cuando era la fase flácida y una hipertonía con signo de la navaja en la fase espástica. En el síndrome cerebeloso, claramente, los pacientes en agudo tienen hipotonía muscular. O sea, yo agarro la pierna de un paciente y se la flexiono, seguramente puedo llevar el talón del paciente contra el glúteo, en un paciente acostado. ¿Por qué? Porque hay hipotonía del músculo, ¿no es cierto? No hay atrofia muscular, pero hay hipotonía muscular, ¿sí? Adelante. Y ahora sí voy a hacer el gran examen de coordinación de los movimientos, porque en un síndrome cerebeloso hay ataxia. Se pierde la ataxia, que es la coordinación. Entonces hay incoordinación de los movimientos voluntarios, que se llama ataxia. Entonces yo le pido al paciente una serie de maniobras, miren, por las cuales voy a obtener estas alteraciones. Los movimientos van a ser hipermétricos. El paciente, si se quiere tocar la punta de la nariz, se va a pasar. Si quiere agarrar un vaso, se va a pasar. O va a quedar corto. Es decir, hay hipermetría. Va a presentar asinergia porque no hay coordinación. El movimiento ustedes van a ver en los vídeos, ahora que están acá en el material, cómo van descomponiendo el movimiento en partes. Y van a ver, ¿no es cierto?, la adiadococinesia, o sea, la dificultad para realizar un movimiento coordinado en forma rápida, como ahora lo vamos a demostrar. Entonces, vamos a hacer pruebas de análisis de la ataxia en búsqueda de la ataxia, que van a ser la prueba dedo-nariz en los miembros superiores y talón-rodilla en los miembros inferiores. Vamos a ver cómo realiza el movimiento el enfermo cuando yo se lo pido, buscando la sinergia, y luego la dificultad de realizar movimientos alternativos rápidos, que ustedes van a ver cómo lo hacemos, ¿no es cierto?, buscando o tratando de encontrar la adiadococinesia. Vamos, avancemos, Anita, por fin. Bueno, ahora vamos a ver una marcha atáxica cerebelosa, porque hay diferentes causas de ataxia. Adelante. Tiene... No quiero levantar el pie porque tengo miedo de caer, no sé. Fíjense cómo camina. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Entonces, la dificultad, si no se agarra, se cae. Ahí está. Ahora ponete derechito, ¿eh? Tenelo vos, ¿Bien? Ahí está. Bien. Bien. Entonces, habitualmente esta gente abre la base de sustentación más, obviamente, para no caerse. Depende de dónde esté localizada la lesión y qué tipo de lesión sea, obviamente. Cuanto más afectado el vermis del cerebelo, más afectación del tronco.
cuanto más afectados los lóbulos cerebelosos, hay más afectación solo de los miembros y no tanto del tronco, porque ahora les voy a mostrar una marcha con más afectación del tronco y se van a dar cuenta de qué estoy hablando. ¿Ah? Muy bien, adelante. Vamos ahora. I want you to try to walk with one foot touching the other, just like the drunk test. A I'm eso going to se le stand llama right by marcha you en here. tándem. Ahí Okay, está. I'll give you a Mire. little bit of balance, and this is going to be very difficult for you. Okay. That's enough. Of tremor disorder, in addition to rest tremor and postural tremor, is intention action tremor seen with cerebellar disease. In this patient, who has had a traumatic hemorrhage involving one side of his cerebellar white matter pathways, he has a normal function on the right side, but the left side shows significant dysenergia and intention tremor. This type of tremor contrasts, however, with the postural tremor, in that both the trajectory and the endpoint are abnormal. And most of this patient's dysfunction is in fact right at the endpoint when he tries to touch his nose or to bring his finger totally out. The trajectory is not normal, but the trajectory is not the area of maximal dysfunction. This type of tremor can also be seen in multiple sclerosis and other primary cerebellar disorders. Dismetría, temblor, ¿está? Bien. Ahí. Muy bien. Adelante. Ahora, es un mini video que me pareció muy práctico, donde van a tener las maniobras diagnósticas hechas todas cortitas, ¿no es cierto?, abreviadas. Para poder diagnosticar el síndrome cerebeloso, no solo se utilizan métodos como el TAC, resonancias magnéticas u otro tipo de radiografía cerebral, sino que también pueden emplearse diferentes pruebas donde se observa cómo reacciona el paciente para determinar si posee o no la enfermedad. Prueba dedo, nariz, dedo. Se le pide a la persona que toque su nariz con su dedo índice y luego el del examinador ida y vuelta. Se debe realizar con ambas extremidades. A través de esta prueba se miden las metrías, es decir, la capacidad por medio de la cual se le da la medida exacta a la velocidad, la distancia y la fuerza de los movimientos al realizar alguna actividad de precisión. Se puede hallar si los movimientos son temblorosos o si existiese un trastorno de la coordinación. Prueba talón-rodilla. El paciente tomará la posición de cúbito supino y posteriormente tendrá que deslizar el talón de una de sus piernas sobre la pierna contraria, comenzando desde la rodilla. Se realiza con ambas extremidades. Si el talón oscila o el movimiento es impreciso, indica la presencia del síndrome cerebeloso. Entonces, bien. Entonces ustedes han visto en esos videitos que hablan más que las palabras mías, el temblor, la dismetría, han visto la prueba índice-nariz. Esa prueba se puede realizar de dos maneras. Índice-nariz, cuando le pido al paciente que se toque la nariz con la punta del dedo, su nariz en forma alterna, ¿verdad? O bien, nariz-dedo del observador. Es una variante. Tiene la misma finalidad. Y la otra gran prueba es la talón-rodilla para los miembros inferiores. Entonces vieron el temblor, vieron la dismetría, vieron ataxia, con afectación del índice dedo-nariz y con la afectación de la talón-rodilla, y vieron marchas, la marcha atáxica, ¿no es cierto?, del paciente cerebeloso. El temblor, hay un temblor de reposo en estos pacientes y hay un temblor cinético al realizar la acción. Ustedes lo vieron en el muchacho, en el vídeo, ¿no es cierto?, que incluso era de reposo el temblor, pero cuando intentó hacer el movimiento y se trataba de tocar la nariz, pues había cierto temblor que se llama temblor cinético y que es en este caso un poquito más grueso, como ustedes lo leen acá, un poquito más grueso que el de reposo.
Y hay trastornos en los reflejos, también en el síndrome cerebeloso, dentro de los extrapiramidales, donde cuando uno saca el tendón rotuliano puede haber un movimiento pendular. La respuesta puede ser un movimiento pendular, pero no es muy frecuente de observar esto. Lo otro sí. Cuando nosotros evaluamos, además, en el síndrome cerebeloso, evaluamos el vértigo central y buscamos el temblor, la marcha táxica, la dismetría, la ataxia, ¿no es cierto?, de tronco, la ataxia de miembros. También buscamos un signo que está provocado por, digamos, una incoordinación en los movimientos de los oculares. Y a eso se le llama nistagmo. Este vídeo trata de cómo investigamos el nistagmo y de qué se trata. Es un video cortitito. Vamos a realizar ahora la evaluación del nistagmo espontáneo. Muy similar a la evaluación de los movimientos oculares, pero con una salvedad. Nosotros en este caso examinamos 5 posiciones. También elegimos un objeto con el cual el paciente pueda fijar la mirada. Le pedimos 5 posiciones. Mirada central, mira acá. Mirada hacia la izquierda, en general 30 grados, donde la carúncula, en este caso del ojo derecho, debe todavía observarse. La esclera que queda entre la carúncula y la córnea. Y nos quedamos un rato ahí y observamos el movimiento ocular si es que aparece o no aparece. Volvemos al centro. Ahora lo hacemos hacia la derecha, 30 grados. Recuerden de que tiene que verse a una esclera, en este caso en el ojo izquierdo. Y nos mantenemos ahí un rato y observamos la aparición de nistagmo. Volvemos al centro, mirada vertical ascendente, observamos un rato si es que aparece movimiento de tipo nistágmico. Y después vertical descendente, recordando que siempre hay que levantar los párpados superiores. ¿Cuál es el error que más se comete? Es que uno al hacer los movimientos llega y rápidamente cambia en la posición y no se queda el tiempo necesario para observar el nistagmo. Ese es el error más frecuente de la evaluación del nistagmo espontáneo. El nistagmo son movimientos oculares en sacudidas. Creo que les puse un videíto a continuación. Bueno, acá habla creo que les había puesto. Son movimientos en sacudidas. En realidad tiene una fase rápida, una fase lenta, pero no quiero entrar para no abrumarlos con tanta cosa. Creo que estamos tratando de, por lo menos lo que pretendo es introducirlos. Y ya es demasiado todo esto, demasiada información. Son movimientos en sacudidas de los ojos. Bueno, me interesa que recuerden cómo se hace. Luego vamos a aprender perdón, a interpretarlo, ¿sí? Los pacientes también con un síndrome cerebeloso tienen problemas de disartria, y es una disartria muy particular, porque no es la disartria por parálisis del facial, sino que es una palabra llamada como arrastrada. A esa palabra media arrastradita y explosiva se la llama palabra escandida, y es la disartria atáxica, la disartria del cerebeloso. Avancemos. Ahora van a escuchar a un paciente cerebeloso, no sé, un trastorno cerebeloso, hablar. Afección del cerebelo. La afección del habla ocurre simultáneamente a lesiones cerebelosas bilaterales o generalizadas. Señor Felipe, dígame los días de la semana. Creo que tengo otro videíto que es más feliz que este, porque para que escuchen mejor, en todo caso. Una disartria cerebelosa. Buen día. La paciente de hoy nos va a representar en un ejemplo muy breve cómo es una disartria tipo atáxica. Catalina, ¿cómo estás? Bien. Catalina, ¿qué desayunaste hoy?
agua y ya. Catalina, ¿qué tomaste hoy? Coca-Cola. Catalina, ¿qué día es hoy? 22 de agosto. La disartria atáxica asociada con trastornos cerebrosos se caracteriza por interrupciones irregulares del habla con explosiones de sílabas interrumpidas por pausas, o bien por una cadencia lenta del habla o con una acentuación extremadamente igual en cada sílaba. Catalina, repite varias veces la letra P. Un segundo patrón de la disartria atáxica se conoce como habla escándida. Un paciente con disartria atáxica, al intentar repetir el fonema P lo más rápidamente posible, produce un ritmo irregular, parecido al estallido de las palomitas o un ritmo muy lento. Entre las causas de disartria atáxica se incluyen ictus cerebelosos, tumores, esclerosis múltiple y degeneraciones cerebelosas y espinocerebelosas. Bien, yo creo que entre los dos más o menos podemos sacar una idea de qué se trata esta disartria cerebelosa, en el que ustedes ven la lentitud en el habla, es una palabra más arrastrada, y por momentos explosiva, y sobre todo en el último, en la última parte donde se le pide que repita un fonema como el fonema B, ¿no es cierto? Entonces se produce esta respuesta. Esa es la disartria del cerebeloso, la disartria atáxica, ¿no es cierto? Y bueno, a veces en un síndrome cerebeloso, como está en el sistema nervioso central, por compromiso de estructuras vecinas, el paciente puede tener cefalea, puede tener náuseas y vómitos porque está próximo al centro del vómito, o por compresión del sexto par, ¿no es cierto?, puede llegar a provocar trastornos de la visión y una diplopía, que es visión doble. Visión doble se llama diplopía. Cuando estudiemos el examen de los oculomotores, bueno, vamos a estudiar la presencia de la alteración del tercer par, del cuarto par y del sexto par, que son los oculomotores, ¿no? Pero son por estructura, por proximidad al cerebelo en realidad, ¿no es cierto? Los elementos típicos y diagnósticos del síndrome cerebeloso son los que acabamos de ver hasta acá. ¿Ah? Bueno, ¿preguntas? También muy claro, profe. Y yo les he preparado finalmente porque nos pidieron que les diéramos piramidal, cerebeloso y otro síndrome extrapiramidal que a mí me pareció fundamentalmente que tienen que conocer, y es el Parkinson. Entonces, les preparamos con otra docente, este material yo lo tenía ya, la doctora Martini, una colega y amiga de tantos años, este material que son 7 minutitos nada más, está hablado el vídeo, o sea que está explicado, y muestra cosas en las que yo voy a intervenir también, del síndrome de Parkinson, que es otro síndrome muy importante neurológico. Bueno, vamos a ello. Doctora, no sé si se va a poder ver más grande. Ay, qué lástima. Con respecto a la fisiopatología, la vía dopaminérgica nigrostriada Anita, inhibe escúchame, neuronas poné la estriadas. primera imagen, perdóname. Es que me olvidé, yo había anotado, esa imagen no se puede ampliar para poder leer, porque eso.
detengámoslo acá, por favor. Porque acá ustedes tienen, les hemos puesto un caso clínico de un paciente con mini caso, ¿no es cierto? De un paciente que, con un Parkinson. Entonces dice Juan, de 66, casado, 2 hijos, jubilado bancario, con antecedentes de arritmia cardíaca, con un marcapaso AC2 y cirugía de hernia inguinal, bueno, sin complicaciones. Consulta en consultorios externos del hospital universitario por notar desde hace unos meses cierta inestabilidad en la marcha. Fíjense que nuevamente nos encontramos en el extrapiramidal con una inestabilidad, un problema del equilibrio. Y acá no entiendo todo, sobre todo cuando, sino un trastorno en la marcha que se le produce sobre todo cuando camina por la calle, donde se tropezó con algunas baldosas. Además, se observa una torpeza en ciertos movimientos cuando sube al colectivo, ¿no? Dificultades al escribir, o sea, ya no es la misma letra, es una letra más pequeña. Bueno, ahí entraríamos todos los médicos, pero es una letra más pequeña, ¿no es cierto? Y irregular por el temblor. Temblor leve en las manos cuando va a tomar una taza de té. Y en el examen físico, como datos positivos, presenta un signo particular de este síndrome extrapiramidal, que no lo vimos en el anterior, pero que también lo suelen presentar, que se llama no hipertonía, como en el síndrome piramidal. Cuando hay un aumento, como si estuviera contracturado el músculo, en el síndrome en los extrapiramidales, no es hipertonía o contractura, es rigidez, se llama rigidez, que se llama en rueda dentada, en los miembros superiores, temblor de actitud en los miembros superiores, reflejos posturales alterados, ya les voy a explicar qué es cuando el paciente está quietito, ¿no es cierto?, en bipedestación, y la marcha que la realiza en pequeños pasos. Entonces ahora avancemos en escuchar a la colega. El síndrome de Parkinson se caracteriza por temblor, lentitud, bradicinesia. Con respecto a la fisiopatología, la vía dopaminérgica nigroestriada inhibe neuronas estriales que poseen receptores dopaminérgicos D2 y que conectan con el pálido interno del núcleo eferente de los ganglios basales, después de la conexión con el núcleo subtalámico. En la enfermedad de Parkinson, a consecuencia de la degradación celular en el locus Niger, disminuye la tasa de dopamina estriatal, y como resultado, la inhibición que la dopamina normalmente ejerce sobre esta vía indirecta, lo que provoca una actividad subtalámica y palidal excesiva. Esta hiperactividad conlleva una menor activación tálamo-cortical y una reducción en los movimientos tanto espontáneos como automáticos. La enfermedad de Parkinson se asocia también a hiperactividad de las interneuronas colinérgicas del estriado. Con respecto a la clasificación, lo podemos clasificar en idiopático primario, que corresponde a la enfermedad de Parkinson, que es a la que nos vamos a referir especialmente en este Power, sintomático o secundario, que es una disfunción cerebral que se caracteriza por el bloqueo dopaminérgico de los ganglios basales y que es similar a la enfermedad de Parkinson, pero es causado por algo distinto a ella, por ejemplo, fármacos, enfermedad cerebrovascular, trauma, cambios postencefalíticos. Y una tercera clasificación que corresponde al parkinsonismo, asociado a otras enfermedades neurodegenerativas. La esclerosis múltiple. Ahora vamos a referirnos a los signos y síntomas típicos de esta enfermedad. En primer lugar, vamos a hablar del temblor. Inicialmente intermitente, suele comenzar con los dedos de la mano para extenderse luego a las extremidades restantes y a veces a la mandíbula y el cuello. Está presente en reposo y disminuye o desaparece con el movimiento del miembro afectado. También es común la presencia del temblor cinético durante el movimiento, que interfiere con actividades manuales. El temblor parkinsoniano clásico aumenta con la ansiedad y cesa durante el sueño.
A menudo afecta a la muñeca y a los dedos. A veces el pulgar que se mueve contra el dedo índice. Es lo que se llama temblor en cuentamonedas. Se produce por la postura de la mano, con la muñeca flexionada, los dedos extendidos y el pulgar aducido. Por lo general, las manos o los pies se afectan primero, más a menudo de forma asimétrica. También pueden afectarse la mandíbula y la lengua, pero no la voz. Bradicinesia. Los movimientos lentos o bradicinesia son típicos de esta enfermedad. El movimiento también disminuye en amplitud, hipocinesia, y aparece dificultad para iniciarlo, acinesia. Existe también una reducción o enlentecimiento en los actos motores automáticos y voluntarios. La rigidez y la hipocinesia pueden contribuir a los dolores musculares y la sensación de cansancio. El rostro se vuelve similar a una máscara, hipomímico, con la boca abierta y una disminución del parpadeo. La salivación excesiva, cialorrea, puede contribuir a la discapacidad. La palabra se vuelve hipofónica, a veces con una disartria monótona y titubeante característica. La hipocinesia y el deterioro del control de los músculos distales producen micrografía, escritura en letras muy pequeñas, y dificultan cada vez más las actividades de la vida diaria. Sin advertencia, los movimientos voluntarios que incluyen la deambulación pueden detenerse súbitamente, lo que se denomina congelamiento de la marcha. La facies parkinsoniana es una facies inexpresiva. Rigidez, otro síntoma característico. Por rigidez se entiende la resistencia que encuentra el examinador al mover pasivamente una extremidad. Esta resistencia afecta por igual a músculos extensores y flexores y a veces está sujeta a interrupciones rítmicas. Rigidez en rueda dentada, como muestra la figura. Aumento de tono a lo largo de todo el movimiento pasivo de la extremidad, por lo que se ha comparado con la sensación que se tiene al doblar una barra de plomo. Rigidez plástica. Predomina en las regiones proximales y con frecuencia afecta a los músculos del cuello desde el comienzo de la enfermedad. Es causa de dolor y dificulta tanto la marcha como cualquier otro tipo de movimiento. Y por último, alteración de los reflejos posturales. La postura típica del parkinsoniano es en flexión, tanto de la cabeza y del tronco como de las articulaciones de los brazos y las piernas. Inicialmente poco importantes, al progresar la enfermedad, estas anomalías posturales, al igual que las de la marcha, se hacen cada vez más acusados. A veces el tronco se desplaza hacia un lado o hacia adelante. Los reflejos de enderezamiento o posturales están alterados y el paciente tiene dificultad para corregir estas anomalías posturales. Así, al estar de pie, si se desplaza el tronco hacia adelante, al paciente le cuesta reequilibrarse y efectúa una serie de pasos hacia adelante cada vez más rápidos, marcha propulsiva para detenerse solo a veces al chocar contra un objeto. En estadios avanzados, el paciente camina con el tronco flexionado, arrastrando los pies, con pasos cortos y ausencia del balanceo de los brazos. También pueden existir bloqueos de la marcha definidos por la dificultad para iniciar o continuar un ritmo de pasos normales. Estos bloqueos se asocian con frecuencia a caídas. Entonces aquí tenemos, los tienen resumidos ahí, los 10 signos fundamentales del Parkinson. Los reflejos osteotendinosos son normales, al igual que en las pruebas de coordinación, aunque estas se realizan con cierta torpeza. Los pacientes también presentan a menudo síntomas de disfunción vegetativa, que incluyen estreñimiento, hiperhidrosis, sofocaciones y dificultades en la micción. La cialorrea o salivación excesiva es frecuente, pero se debe a un efecto en la deglución. La presencia de dolor y síntomas sensitivos es también común. La bradicinesia y la rigidez se manifiestan también por anomalías en la articulación del lenguaje hablado. La articulación es deficiente y la voz se hace monótona y adquiere a veces un carácter festineante. La presencia de síntomas no motores es
en día ampliamente aceptada. Es frecuente un cierto grado de disfunción intelectual leve e incluye alteraciones cognitivas, de percepción, de memoria y del lenguaje de expresión, anomia, así como trastornos del sueño y depresión. Bueno, ahora sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de cualquiera de las 3 síndromes. No, doctora, de mi parte por ahora no. Bueno, sí, obviamente esto ya cuando ustedes se sienten a estudiar, cuando ya estén con sus docentes, cuando hagan sus consultas y demás, lógicamente todo esto es bastante, pero bueno, yo creo que lo importante de todo esto no es acordarse de todo, porque obviamente no. Es al menos que les quede que hay un algoritmo o pasos en la realización de un examen neurológico, cuáles son las etapas, y han visto grandes síndromes piramidal y extrapiramidales con sus afectaciones de pares craneales y del sistema motor, así que, o más aún, como el Parkinson, donde también hay defectos neurovegetativos, trastornos cognitivos, o sea, es un trastorno más complejo. Pero bueno, espero que les haya servido. Yo creo que sí, les va a servir. Y bueno, si no tenemos nada más, yo agradecerte, Ana, por tu colaboración. Si no, no hubieras podido, salvo lo hubiera hecho por Zoom porque no me hubiera salido de otra manera. No sé por qué me cuesta tanto, le cuesta a mi máquina y me cuesta a mí el Meet porque no lo uso, obviamente, si no, no habría tanto problema, tampoco es tan difícil. Pero bueno. Bueno, chicos, ustedes tienen que ir a descansar y yo también, porque mañana a mí me toca ir a trabajar y ustedes también, así que les agradezco la atención y bueno, cualquier cosa, ya saben dónde estamos, ¿ah? Cualquier cosa, cualquier pregunta. Gracias, Un abrazo, doctora. un beso, que anden muy Muchas bien. gracias. 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 Hasta luego, Muchas gracias.